Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos al evento que tenemos el día de hoy acerca de 10 años de inmunoterapia en melanoma. Es un placer estar con ustedes. Antes que nada, quisiera pues agradecer a nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología, que nos está apoyando con este evento, evidentemente, a nombre de Bristol Myers Squibb, que es quien también apoya. Y pues vamos a hacer un pequeño repaso a lo largo de los últimos años de que hemos logrado, que se ha logrado en la oncología. Estamos prácticamente cumpliendo 10 años de que se aprobó el primer tratamiento de inmunoterapia que demostró tener una eficacia en la supervivencia global y en tiempo de la progresión en los pacientes que tienen una enfermedad avanzada. Estoy excluyendo la interleucina y otras modalidades terapéuticas con algunas limitantes, pero bueno, básicamente hablamos del ipilimumab. Y lo que vino a cambiar mucho la forma en que se trataban los pacientes. Voy a citar a la doctora Cáceres, que está en Argentina, que alguna vez dijo que aquellos años oscuros, cuando el módulo de melanoma en ASCO estaba en el último salón, donde hacía frío, había goteras y el salón estaba vacío porque nadie quería entrar a escuchar, y que en algún momento otro se volvió en un evento en donde todo el mundo quería escuchar por los avances en la inmunoterapia. Y no omito, por ejemplo, decir que ahora vienen nuevos fármacos, los inhibidores o la inmunoterapia anti-LAG3, que viene combinado con inmunoterapia anti-PD1, que ya está publicado un resultado que parece ser muy positivo. Pues igual en melanoma vienen los avances recientes. Voy a definir rápidamente la logística del evento. No quisimos hacer un evento en donde nos pongamos a exponer y demos pláticas largas y la información que todo el mundo ha visto, sino algo muy breve a modo de introducción de información en melanoma. Y de ahí vamos a pasar a la parte, yo creo, fuerte, importante del evento, que son varios casos clínicos. Y lo que vamos a hacer es, a diferencia de lo habitual que uno va del concepto al paciente, en donde aplica lo que el concepto dice, aquí lo vamos a hacer al revés, vamos a ver al paciente, de nos vamos a ir al concepto. Son varios casos clínicos y la idea es discutir exactamente, por ejemplo, si un paciente con artritis reumatoide debe o no recibir inmunoterapia. Ese es un caso clínico que espero podamos revisar, son muchos, no sé si nos dé tiempo para todos, y ahí el concepto es: el paciente tiene artritis, puede o no recibir inmunoterapia, a modo de bloques pequeños, y así vamos a ir cambiando los temas. Bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Tenemos un equipo de lujo, expertos en melanoma. Voy a empezar a presentarlos a todos de una vez para no hacer cortes durante el evento. Tenemos al doctor Dorian García, él es oncólogo quirúrgico del Instituto Nacional de Cancerología, un experto en el tratamiento de melanoma. Los otros médicos que nos acompañan, todos son oncólogos médicos, los siguientes tres, que es el doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia, conocido pues prácticamente por todos, oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología. Tenemos dos oncólogas del IMSS, la doctora Yolanda Bautista, experta en melanoma también, conocida por todos ustedes, y la doctora Leticia Vázquez, compañera mía de residencia, por cierto, de oncología médica, también experta en melanoma y trabaja en el IMSS. Y bueno, para los que no me conozcan, bueno, yo soy el doctor Fernando Aldac, soy oncólogo médico y estoy en la clínica de melanoma. Entonces, para no retrasar más esto, vamos a empezar. Voy a dar una pequeña presentación a modo de introducción. Después el doctor Dorian dará una presentación breve acerca de la cirugía y de ahí pasaremos a los casos clínicos para hacer una discusión que creo que es la parte importante en el evento día de hoy. Bueno, tengo la pantalla, espero que todos ustedes la estén viendo en estos momentos. Y empezaré ya con la presentación. Un segundo. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, cuando uno habla de la historia de melanoma y de la inmunoterapia, pues básicamente quienes son más jóvenes tienen que recordar que previo al ipilimumab o al nivolumab o pembrolizumab, pues hubieron otros fármacos, como podía ser la interleucina 2, que se daba a dosis altas. Ven ustedes en esta curva interesante. Fenómeno muy similar a lo que vimos con ipilimumab. Desde mi punto de vista personal, me hubiera gustado que el estudio de IPI se comparara con interleucina. Claro que tenía una gran limitante, que era la toxicidad de la interleucina. El mismo fenómeno que hemos visto, que para algunos es reciente, pues en realidad este estudio que tiene muchos años, ¿qué sucede a aquellos pacientes que se lograba una respuesta? Pues
El tiempo, la progresión era extremadamente prolongado. Aquí pueden ver, estamos hablando de más de 100 meses en pacientes que tuvieron respuesta, que lograron mantenerse sin datos de recurrencia o progresión después de muchos años. El gran problema que tenía la interleucina es que era muy tóxica, requería aplicarse en una unidad de cuidados intensivos, en una de o terapia intermedia, en el mejor de los casos, requería de centros con alta especialidad, producía cardiotoxicidad, producía choque en los pacientes. Entonces tuvo muchos problemas para su aceptación y en realidad nunca pasó de ser como un tratamiento universal para los pacientes. ¿Qué pasó después? Aparece ipilimumab. Quisiera recordarles, teníamos casi 40, 50 años donde la dacarbazina había sido el estándar de tratamiento desde finales del siglo pasado y no había habido un solo fármaco que demostrara incremento en la supervivencia global en términos generales, excluyendo la que ya presenté de la interleucina 2 a dosis altas, con todas las limitantes que tenía en su aplicación. Bueno, el estudio clásico de ipilimumab no lo voy a, nos vamos a detener mucho en eso, pero saber básicamente que se comparó en pacientes que habían recibido previamente algún tipo de tratamiento y estaba comparado era ipilimumab más GP100 o GP100, que era un inmunomodulador que se creía puede tener algún efecto, y básicamente lo que vemos en el estudio claramente, el impacto en la sobrevida, 10 meses, que ahorita nos parece muy poco, pero en aquellos tiempos comparado con la dacarbazina, pues tenía un impacto sustancial. Y lo que también sabemos hoy día, que aquellos pacientes que habían logrado una respuesta completa, parcial o incluso pacientes con enfermedad estable, pues a lo largo de los años había un 15-30% que había logrado estabilización de la enfermedad y se mantenía así durante muchos años. Fase 2 y fase 3 de ipilimumab en pacientes con melanoma, 1,800 pacientes, y lo que pueden ver en este gran estudio, una mediana experiencia global de 11 meses y a 3 años teníamos este porcentaje, 22% de pacientes vivos. ¿Qué apareció después? Los anti-PD1, fármacos mucho más seguros, porque la gran limitante de ipilimumab, independientemente que es menos efectivo que hablar de un anti-PD1, pues era la toxicidad. Aparecieron los anti-PD1, en este caso se comparó pembrolizumab versus ipilimumab, y claramente la supervivencia libre de progresión en términos generales, lo pueden ver ustedes, rondando entre 4 y 6 meses, y la mediana casi prácticamente el 50% estaba libre de progresión, superior en muchos sentidos a ipilimumab, que alcanzaba una mediana no mayor a 3 meses en tiempo a la progresión. La supervivencia global, publicada hace ya 2 años, claramente ipilimumab, vean ustedes, había logrado 15 meses contra más de 30 meses con pembrolizumab, demostrando ser superior a un anti-CTLA4. El otro fármaco disponible que tenemos en México es nivolumab. Nivolumab se comparó en una primera línea, igualmente en un estudio fase 3 contra dacarbazina. Y vean ustedes, cuando vemos un seguimiento a largo plazo, la mediana de supervivencia de los pacientes que reciben nivolumab, 37 meses contra 11 meses con dacarbazina, y claramente bueno, a lo largo del tiempo ven 60 meses, 39 contra 17, y la supervivencia libre de progresión que se había logrado con nivolumab de 5 meses versus 2.2, y el fenómeno que habíamos platicado, ¿no? Aquellos pacientes que progresaban en los primeros meses y después la curva tiende a aplanarse a lo largo del tiempo, con un 28%, casi una tercera parte de los pacientes libres de progresión a 60 meses. Después de esto apareció lo que en muchos sentidos es el estándar de tratamiento actualmente en melanoma, la combinación de un anti-PD1 y un anti-CTLA4. Este estudio que se ha presentado muchísimas veces, el CheckMate 067, donde compara básicamente tres grupos. Por un lado tiene ipilimumab, dosis estándar, tiene nivolumab y la combinación de nivolumab más ipilimumab con la dosis que es la que se indica en melanoma, a diferencia de todos los otros estudios, nivolumab 1 miligramo e IP3. Todos saben que la dosis está invertida en las neoplasias que no son melanoma. Claramente, esta gráfica vista por todos, también muchas veces, vean ustedes, tiene 6 años de su publicación en New England 2015. Aquellos pacientes que son PDL1 negativos son los que en tiempo de la progresión demostraron el mayor impacto, 11.2 meses contra la monodroga, y en los positivos muy similar, nivo contra ipilimumab más nivolumab. Independientemente de eso, salió la actualización ahora en el 2021 en ASCO recientemente, solo para recordarles la tasa de respuestas de la combinación, 58%. Lo que me parece más interesante que es
La parte de progresión de la enfermedad, 24%. Estamos hablando de prácticamente el 80%, el 76% de los pacientes que reciban nivo más ipilimumab van a tener un beneficio, ya sea entre una respuesta completa, parcial o enfermedad estable, ¿no? Son muy pocos los pacientes que van a fallar comparado con lo que teníamos con otras terapias o incluso con las monodrogas. Supervivencia libre de progresión, pues esto no ha cambiado en muchos sentidos, 11.5 meses en la combinación, nivolumab 6.9 e IPI 2.9, como en todos los estudios, muy similar. Y claramente el aplanamiento de la curva, vean ustedes, 78 meses de seguimiento, más de 6 años, 34%, un tercio de los pacientes libre de progresión, contra 29 con nivo y 7 con ipilimumab. Yo creo que este estudio, ya visto en retrospectiva, el brazo de IPI nunca debe haber sido incluido, debe haber sido únicamente ipi-nivo versus nivolumab, porque ya sabía que nivolumab era superior a ipilimumab y permite, el modelo que se utilizó es comparar ipi-nivo versus ya sea ipi o nivo, cuando en realidad la comparación de interés sería ipi-nivo versus nivolumab en este caso. Los pacientes BRAF mutados se benefician o no se benefician. En realidad el estatus del BRAF no es una limitante, lo pueden ver ustedes en la secuencia libre de progresión, muy interesante. En aquellos que son mutados, el beneficio es mayor de la combinación ipi-nivo comparado con la monodroga, claramente ven ustedes, más de 10 meses de beneficio, 6 meses. Y aquellos que son no mutados, igual 11 contra 8 contra 2. Si uno lo ve a largo plazo, 33 contra 6 y 31, sigue al menos numéricamente siendo superior la combinación independientemente del estatus del BRAF. Y que finalmente tardó muchos años, hablamos de 6 años, más de 6 años para poder tener la mediana de supervivencia, de ipi-nivo, 72 meses, que es muchísimo, 36 con nivo e IPI 19. Que yo recuerde, no hay un estudio de inmunoterapia en cualquier neoplasia, llámese pulmón o cualquier otra que ustedes quieran hablar, que tenga un impacto de 72 meses de supervivencia global como una mediana. Y vean ustedes como prácticamente el 50%, 78 meses está vivo, y el mismo fenómeno que la curva tiende a aplanarse con el tiempo. Igual la supervivencia global, independientemente del estatus del BRAF, vean ustedes en los mutados un mayor beneficio, no se ha logrado ni siquiera la mediana con nivo-IPI, en aquellos pacientes mutados, wild type, sigue siendo superior para la combinación 39, 34 y 10 meses como tal. Importante tener en cuenta que son los eventos adversos. Cualquier paciente que sea candidato deberá recibir el tratamiento, pero eventos adversos serios de la combinación, 96% de cualquier grado, los importantes son estos, 60% grado 3-4, y que hayan suspendido el tratamiento por un evento adverso, grado 3-4, 31%, 1 de cada 3 pacientes. Esto no es una limitante en el tratamiento, sino implica escoger al paciente ideal y estar siempre pendiente de los eventos secundarios. Rápidamente, la adyuvancia es algo que ha cambiado. Tenemos el interferón, que en estos 2 metaanálisis, el interferón ha demostrado incremento en la supervivencia global. Lamentablemente, esta es muy limitada. Es muy complicado dar interferón a dosis altas. De hecho, ya no se utiliza, pero los metaanálisis demuestran que tiene impacto. Lo que fuera un estándar en el pasado, que ya no lo es, ipilimumab, recuerden que esta dosis en este estudio se hizo a 10 miligramos por kilo de peso. Claramente, ipilimumab demuestra incremento en la supervivencia global comparado contra placebo. Y otros fármacos que se han comparado y que son superiores en estos momentos a interferón o ipilimumab, aunque no se compararon con IPI, excepto el estudio de NIVO, pero bueno, te lo veremos. Pembrolizumab comparado contra placebo, básicamente, como tratamiento adyuvante, tiene un impacto en la supervivencia libre de recurrencia hasta el seguimiento actual, independientemente del estatus del BRAF también. Y nivolumab, pueden ver ustedes, nivolumab comparado contra ipilimumab tiene también un impacto en la supervivencia libre de recurrencia. Cuando se comparan 52 contra 24 meses, duplica prácticamente, y a 48 meses, 41 contra 52, claramente se puede ver el beneficio. Son actualmente los 2 estándares de tratamiento, los anti-PD1 en pacientes con melanoma. Y ya para terminar, simplemente recordar las toxicidades, importante, ya tiene 10 años de la aprobación de IPI, pero siempre tener en cuenta que las toxicidades son diferentes a la quimio, que pueden aparecer en cualquier momento, que la gran mayoría son manejables y se detectan a tiempo con básicamente esteroides en términos generales, no requieren
mucha intervención en la gran mayoría de los pacientes, pero sí requiere un equipo multidisciplinario, pacientes que hacen hipotiroidismo, pacientes que hacen neumonitis o pueden hacer una colitis, dependiendo del fármaco, no es la misma toxicidad para todos, sobre todo la incidencia puede variar. Y conclusiones rápidamente, bueno, pues la inmunoterapia es el estándar de tratamiento para enfermedad avanzada o para enfermedad adyuvante, o perdón, para tratamiento adyuvante, independientemente del estatus del BRAF, sea mutado o no mutado. Obviamente los pacientes BRAF mutados pueden ser candidatos inhibidores de BRAF y MEK, pero también ahí la inmunoterapia puede ser eficaz. Y bueno, los fármacos anti-PD1 son el estándar como inmunodrogas, son superiores a ipilimumab. Y simplemente el último punto, nivolumab más ipilimumab, es el esquema de tratamiento que ha demostrado el mayor impacto en experiencia global en melanoma, y yo quizá incluiría ahí cualquier neoplasia maligna como tal que sea candidata a inmunoterapia. Con esto termino y vamos a dar entonces, muchas gracias, paso a la presentación del doctor Dorian García. Doctor García, por favor. Creo que está en mute, doctor. Ok, listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología por la invitación, al comité organizador, y en los siguientes minutos lo que buscaremos es tratar de hablar de dos tópicos que son extraordinariamente importantes en el manejo del paciente con melanoma y que son tópicos que actualmente están en discusión, que es el manejo de la enfermedad ganglionaria y la enfermedad metastásica de forma quirúrgica. Para esto, primero hay que entender el fenómeno histórico que ha llevado a tener los tratamientos que actualmente conocemos. Antiguamente, el tratamiento de elección para todos los pacientes con melanoma era disecciones selectivas y para los 90, particularmente en Europa, en Alemania, uno de los tratamientos que más se usaba era dejar en vigilancia a los pacientes. Es decir, esto que actualmente estamos viviendo parece que pareciera algo nuevo, realmente no es nuevo, es algo que ya se ha visto y que se ha probado que puede funcionar en algunos escenarios. A partir de los 90, el mapeo linfático a través de ganglios centinela se convirtió en un estándar y de esto los pacientes que salían positivos, el estándar y que sigue siendo el día de hoy, y les comentaré por qué a lo largo de la plática, es la disección complementaria y actualmente entra en vigor un nuevo concepto que va a ser la parte de la vigilancia clínica con ultrasonido. Y la lógica de esto, o la racional, es por qué hacer disecciones selectivas, porque se hacía, y era porque se partía de un concepto hasteriano en el cual el melanoma tiene una diseminación ordenada y por lo tanto una disección electiva tendría a presentar mejores resultados oncológicos. Sin lugar a dudas, esto pareciera como la lógica del manejo. Sin embargo, el estudio de los resultados de muchos de los trabajos que se realizaron en el pasado demostraron que realmente no tiene ningún impacto, por lo cual esa tendencia de hacer disecciones selectivas cayó en desuso. Posteriormente, para el año 1990, Donald Morton presenta por primera vez el uso de ganglios centinela para melanoma, lo cual se comienza a convertir en un estándar de tratamiento. Hoy en día sabemos que ganglios centinela para melanoma tiene indicaciones muy precisas, que son pacientes que tienen melanomas con grosores de más de 1 milímetro, que no tengan enfermedad ganglionar regional positiva o que presenten algunas de las características también mencionadas, como son índices mitóticos altos, ulceraciones, regresiones, antecedentes de dióxidos por rasurados, entre otras. Y eso está sustentado particularmente en un estudio que es un estudio clásico para melanoma, que es el MSLT1, que es uno de los primeros estudios prospectivos aleatorizados con un muy buen diseño, diseñado para ver si el paciente tenía beneficio de llevarlos a ganglios centinela o no. Lo que se demostró particularmente es que ganglios centinela tenía un factor pronóstico, o sea, funcionaba como pronóstico en melanoma para pacientes con melanoma con grosor intermedio y funcionaba con un extraordinario método estadificador, además de que disminuía la posibilidad de tener disecciones que no eran funcionales. Particularmente sabemos que el 83% de los pacientes no iban a tener mayor enfermedad y por lo tanto únicamente se iban a quedar con el puro ganglio centinela. Además, también nos permite identificar particularmente cuál era el grupo que tenían peor pronóstico. Hay que recordar también que el 88.3% de los pacientes que tenían ganglios centinela positivo, las disecciones complementarias parecían no tener más ganglios. Esto genera una de las controversias que actualmente estamos teniendo en todo el ámbito de melanoma. ¿Esto por qué? Porque actualmente lo que sabemos es que si tengo un paciente con un melanoma que tengo ganglios centinela que está positivo, tendría que ir a disección complementaria. Y lo dejo entre signos de interrogación porque vamos a analizar por qué esta discusión esto. Y otra de las particularidades es que hoy en día en algunos centros se está optando por observación, apostándole a la adyuvancia sistémica y en algunas ocasiones dándole radioterapia. Sin embargo, esto va a ser un poco controvertido. ¿Y esto por qué es?
Cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de los trabajos existentes, vemos que las supervivencias globales varían con respecto a un paciente que presenta ganglios sentinelas positivos versus los que tienen ganglios sentinelas negativos. Es indudable que el paciente que tiene enfermedad ganglionar va a tener un pronóstico mucho más adverso, pero cuando comenzamos a dividir a los pacientes por número de ganglios afectados, nos damos cuenta que no es lo mismo tener un ganglio que tener más de 4 ganglios. Y esta información no nos puede dar otro tratamiento o otra forma de diagnóstica que no sea la cirugía. Y esto es porque la sensibilidad y el valor predictivo positivo del ultrasonido no alcanza a lograr que podamos tener esto. Y si nosotros llegáramos a identificar más, seguramente eran pacientes que desde el inicio no eran buenos candidatos a realizar disecciones por ganglio centinela. Cuando vemos otros trabajos, estos derivados del mismo MSLT1, lo que vemos es qué pasa cuando el paciente solamente tiene ganglio centinela positivo versus los que tienen ganglio centinela más otro más positivo. Vemos una diferencia significativa en ambas curvas de Kaplan y Meier. Vemos como los pacientes que solamente tienen un solo ganglio presentan una mejor supervivencia versus a los que tienen más, pero cuando además de esto comparamos los que tienen ganglio centinela positivo más otros más, vemos que aún las curvas bajan mucho más. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer en nuestros escenarios, particularmente, es si sirve de algo la disección complementaria para decir el tratamiento adyuvante. Las guías del NCCN son muy claras y consideran, y poner atención, aquí en ningún momento dice que uno sea superior a otro, considera que se puede dejar en observación versus disección complementaria. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchos de esos pacientes van a recibir adyuvancia. Esto es en particular para lo que ya el doctor Aldaco estuvo mencionando. Esos son los medicamentos que habitualmente son los que con mayor frecuencia se usan. Hay que tomar en consideración que en ninguno de los escenarios, ninguno de estos pacientes fue llevado a únicamente disección con ganglio centinela y después de ahí tratamiento. Todos fueron llevados a disección complementaria, por lo tanto no podemos traspolar los resultados de una forma tan sencilla. Y en el caso del interferón ya sabemos que las indicaciones actualmente son muy precisas y muy exactas y pareciera que como que ya va a caer en desuso por los nuevos tratamientos. Las recomendaciones actuales, vemos, la ESMO y las guías NICE siguen recomendando la linfadenectomía complementaria como tratamiento, y la NCCN pone un punto que pudiesen beneficiarse de una vigilancia basada en ultrasonido. ¿Y esto de dónde se sustenta? Se sustenta particularmente del DECOG, que el DECOG o el estudio alemán es un estudio multicéntrico aleatorizado en fase 3, que lo que buscaba ver si realmente convenía realizarles o no disecciones complementarias. Problemas particulares de este estudio es que este fue un estudio que fue cerrado de forma prematura debido a que no alcanzó el número de participantes suficientes para los 3 años que estaba destinado el trabajo. Por lo tanto, necesitamos tomar con mucha precaución los resultados obtenidos. Y los resultados son así, es que no hay una diferencia en supervivencia libre de enfermedad, no hay diferencia significativa en supervivencia global y no hay una diferencia en periodo libre de recurrencia. En ninguno de los escenarios, en cualquiera de los dos grupos, tanto los pacientes que se dejaron en observación versus aquellos pacientes que fueron llevados a disecciones complementarias. Pareciera que con esta información, pues nosotros tendríamos que pensar en no realizar disecciones complementarias. Sin embargo, hay que tomar en consideración la interpretación. En muchas ocasiones solamente estamos leyendo lo que aparece en los gráficos, pero la interpretación es muy sencilla y es que a pesar de que no hayan alcanzado su poder estadístico que ellos habían planeado, que eso es un error metodológico importante, ellos consideran que pudiesen dejarse en vigilancia y en observación solo y exclusivamente los pacientes que tienen lesiones que tengan menos de 1 milímetro de enfermedad a nivel ganglio. Es decir, solamente lesiones extraordinariamente pequeñas, pacientes extraordinariamente seleccionados, y además hay un sesgo de selección. Debe llamarle la atención que la cantidad de carga tumoral a nivel ganglionar en la mayoría de los casos son cargas muy pequeñas. Solamente el 30% en promedio de todos los pacientes que fueron incluidos dentro de este estudio tenían cargas tumorales de más de 1 milímetro. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto. El segundo estudio, sin lugar a dudas, el MSLT2, que trataba de responder la pregunta de si valdría la pena o no, es un estudio mucho más robusto, que a pesar de ser un estudio más robusto, que tiene mayor cantidad de números, uno de los problemas que tuvieron es que también no alcanzaron el número suficiente y tuvieron que hacer un ajuste estadístico para que el resultado fuera el mayor, fuera el más óptimo. Buscaban lo mismo, supervivencia global, periodo libre de enfermedad. No encontraron diferencia significativa en ambos escenarios, por lo tanto, lo que se pensó de forma correcta es que no había realmente una utilidad de llevar a los pacientes a disecciones complementarias. Sin embargo, cuando empezamos a hacer el análisis, hay diferencias que son importantes, y es que la recurrencia regional es mucho más común en los pacientes que se dejaron en observación, y esto es lógico. Y como conclusión, lo mismo, las disecciones ganglionares incrementan el control local y nos provee información
importante para la toma de decisiones de qué pacientes se van a beneficiar para la realización de adyuvancia o no. Y para los pacientes igual, vean el porcentaje de pacientes con enfermedad de más de 1 milímetro, solamente el 33.2%, que es un porcentaje muy bajo. Otro de los puntos que son particulares es que no incrementa la supervivencia global, pero ya sabemos, ningún tratamiento quirúrgico por sí solo va a incrementar la supervivencia global porque es un tratamiento locorregional, no tendría por qué razón tener un beneficio. Por lo tanto, necesitamos tener estos puntos siempre muy claros para ver si realmente vale la pena o no realizar una disección. Para esto, entonces, ¿qué hacemos en el mundo real? En el mundo real vemos que, para empezar, si valoramos Breslow de lo que tenemos, por ejemplo, nosotros en el instituto, con el Breslow promedio del DECOG y el MSLT2, ni siquiera se parecen. Y la identificación de la positividad del ganglio centinela es completamente diferente, porque ellos además ocupan PCR tipo real. Nosotros no ocupamos PCR tipo real, y las cargas tumorales, el mayor porcentaje, son cargas tumorales muy bajitas, muy pequeñitas. Para esto, entonces, se trataron de buscar otros trabajos más, de los cuales platicaré muy rápido y muy sencillo de esto. Sí, particularmente tenemos que siempre comentar Dewar, Rotterdam, Snor y el estudio de Bertolli. ¿Qué es lo que buscaba? Dewar lo que hizo es tratar de definir por la localización anatómica y la carga tumoral qué posibilidad tenían de tener más ganglios positivos. Si nos damos cuenta que cuando tenemos cargas tumorales muy pequeñas o que son subcapsulares, la posibilidad de tener otros ganglios más positivos es muy baja. Por lo tanto, probablemente este grupo de pacientes no se beneficiaría de una disección complementaria. Este otro trabajo lo que también demuestra es que solamente los pacientes que tienen cargas tumorales ganglionares de más de 2 milímetros tienen un beneficio real de realizar una disección complementaria, debido a que este grupo de pacientes sí tiene mayor posibilidad de presentar más ganglios positivos. En ese escenario también hay que ver otros factores, como son, por ejemplo, que a mayor tamaño tumoral dentro del ganglio es mayor la posibilidad de que el paciente tenga una peor supervivencia global. El estudio del SNOR también lo que busca es, a través de varias variables clínicas, contando y considerando particularmente la parte del cuánto mide la tasa metastásica del ganglio, tiene mayor posibilidad de tener otros ganglios más positivos, y otros más, como por ejemplo este nomograma, que también demuestra qué pacientes pudiesen beneficiarse. Para fines prácticos, en esto hoy en día el ganglio centinela es indispensable, y hoy en día solamente los pacientes que tengan carga tumoral de menos de 1 milímetro y que sean subcapsulares deberían ser llevados a vigilancia con ultrasonido. El resto de los pacientes, que si se dejan en vigilancia y se les da, a pesar de que se les da adyuvancia, debería catalogarse como una mala práctica, a menos de que estuviéramos dentro de un escenario meramente de ensayo clínico. Entonces, para tomar la decisión necesitamos tomar en cuenta todas esas consideraciones para saber qué realmente vale la pena. Hablando rápidamente de enfermedad metastásica, hay que recordar que en esos pacientes no los vamos a curar, pero lo que se busca siempre es un intento curativo, que es básicamente incrementar la supervivencia global. De estudios derivados del MSLT1, lo que encuentran particularmente es que la supervivencia global se incrementa en el grupo de pacientes con enfermedad metastásica que fueron llevados a cirugía, comparado con los pacientes que fueron llevados a tratamiento sistémico, y comparando otros escenarios, por ejemplo, cirugía versus tratamientos sistémicos, cirugía inicial o cirugía retardada, siempre la cirugía va a estar por encima. Igual cuando la recurrencia pasa más de 12 meses, y en menos de 12 meses parece que el beneficio es menor, pero la cirugía sigue siendo benéfica para el grupo de pacientes. Estamos hablando de los estudios pre-inmunoterapia. Hablando particularmente en M1A, vemos cómo la supervivencia global se incrementa de forma significativa en el grupo de pacientes que son llevados a cirugía, el mejor tratamiento sistémico posible. En pacientes M1B también observamos los mismos detalles, y en M1C las diferencias son un poco menores, pero también hay una diferencia de forma significativa. Cuando tenemos una lesión versus 2 o 3, nos damos cuenta que particularmente entre menos lesiones metastásicas tengamos, es menor la posibilidad de que el paciente tenga recurrencia. Y en el escenario de las nuevas terapias, aquí lo que empezamos a ver es qué ocurre con los pacientes que, además del mejor tratamiento sistémico posible, que incluye inmunoterapia o terapia con uso de inhibidores BRAF, lo que se observa es que no hay una diferencia significativa, salvo en M1A, cuando son llevados a metastasiectomía plus cualquiera de esos mejores tratamientos. Pero en supervivencia global hay una diferencia en cada uno de los escenarios, tanto en M1A, M1B y M1C. Por lo tanto, todos aquellos pacientes en que la morbilidad sea suficientemente baja, hay un beneficio absoluto de la adición de la cirugía a cualquiera de esos tipos de tratamientos, que por sí solos nunca van a alcanzar los resultados cuando se hacen combinados.
Aquí sabemos perfectamente que los que van a tener mejor pronóstico son los M1A y aquellos pacientes que fueron tratados con inmunoterapia. Particularmente a nivel pulmonar, se incrementa el 25% la supervivencia cuando se hace metastasectomía. Pasamos de supervivencias de 20.5 versus 13 meses, y los factores pronósticos asociados son lesiones de más de 2 centímetros o más de 2 lesiones que están asociadas a un pronóstico mucho más adverso. En el caso de las pacientes con metástasis abdominales, la supervivencia cuando son llevados a cirugía, 18 meses versus 7 meses, y particularmente en las metástasis gastrointestinales, vemos que la terapia sistémica aquí pareciera que no tiene un mayor beneficio, pero en otros lugares como adrenales hay un incremento de 29.2 meses versus 9.4 meses, y hepáticas de 29 meses, siendo significativamente importante tomar en consideración que la cirugía juega un rol importantísimo en este grupo de pacientes. En metástasis óseas, aunque son poco frecuentes y que habitualmente esos pacientes tienen pobre pronóstico, cuando son llevados a cirugía y que está bien indicada la cirugía, y habitualmente son únicamente para pacientes que tienen lesiones únicas, tienen 11.8 meses de supervivencia versus 4.8 meses, pero tienen un pronóstico muy adverso. En el sistema nervioso central nos damos cuenta que cuando adicionamos radiocirugía, ver más tratamiento sistémico, tienen una mejor supervivencia, 14.9 meses versus 5.4 meses. En general, y con esto concluyo, el tratamiento quirúrgico en el melanoma sigue jugando un papel muy importante en cualquiera de los escenarios, y hoy en día necesitamos siempre tener una valoración en conjunto para tomar las mejores decisiones para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación, una extraordinaria presentación, y vamos incluso a pasar a algunos casos clínicos donde discutiremos esta parte. Voy a empezar a compartir mi presentación. Espero que nada más si me confirman si está, si pueden ver mi presentación en este momento. Listo. Ok, ya pueden ver todos, ¿verdad? Perfecto. Viene creo que la parte más interesante del evento. No queríamos aburrirlos con presentaciones con mucha información. Más bien lo que queríamos era pasar a los casos y entonces ahí ver un concepto y hacer la discusión, básicamente. Y entonces, para eso hemos tomado varios casos clínicos. Los vamos a ir presentando y será ahí una discusión rápida. Voy a empezar entonces con el primer caso. Es un hombre de 45 años de edad con diagnóstico de melanoma en la pierna derecha. Se sometió a una resección de la lesión. Y el reporte de patología es un melanoma, un T2A y uno de 2 ganglios centinela con micrometástasis, una N1A. Un segundito. Y los laboratorios, una DHL en rango normal y sin evidencia de metástasis. En este caso, ¿qué procedería? Recibir adyuvancia, radioterapia, una disección ganglionar. Y aquí, bueno, pues me interesa la opinión del doctor García, aunque ya lo comentó claramente en su presentación. ¿Este paciente debería ser llevado o no a una disección inguinal en este caso? Con la información que tenemos, es un candidato a disección complementaria. Eso es para tomar decisiones de qué paciente se beneficia. Hay que considerar que ningún paciente con etapas clínicas 3A ha recibido adyuvancia en ningún estudio clínico. Entonces, con esa información ni siquiera recibiría absolutamente nada. Entonces, yo creo que sí es necesario. Rápidamente una pregunta. ¿La radioterapia puede sustituir a la disección inguinal, bueno, al relevo ganglionar, vamos, en pacientes que tengan un ganglio centinela positivo, o en realidad no lo sustituye? No lo sustituye. De hecho, en muchos escenarios la radioterapia ha estado cayendo en desuso en melanoma, y probablemente lo más conveniente sea mejor en ese escenario, porque la morbilidad es mucho más grande, de ofrecer la radioterapia complementar la cirugía. También hay que mencionar que es importante el patólogo. Los protocolos que tiene cada institución de ganglio centinela deberían de incluir ya hoy en día cuál es la carga tumoral del ganglio para saber si valdría la pena o no llevarlos a más cirugía. Última pregunta rápidamente. El reporte del ganglio, el ganglio centinela, ¿el reporte debe ser un transoperatorio o debe ser un definitivo y en un segundo tiempo evaluar? Tiene que ser forzosamente definitivo. En un transoperatorio se pierde mucha posibilidad de tener suficientes cortes para realizar un buen protocolo de ganglio centinela.
Ok, perfecto. Entonces, muy importante, ¿no? No hay transoperatorios en ganglio centinela como tal. Muchas Nada. gracias. Segundo caso, este es un hombre de 79 años de edad con un diagnóstico de melanoma en mano derecha, no clasificable, fue tratado fuera del hospital. Se sometió a una resección donde tiene una lesión por melanoma y a las 12 meses aparente o presenta nuevas lesiones, que son las que pueden ver en la fotografía en la parte superior. El BRAF es desconocido, la DHL está en rango normal y no evidencia de metástasis. Este paciente es candidato, puede ser a manejo sistémico, radioterapia, perfusión aislada de la extremidad o alguna otra terapia. Y yo creo que empiezo por el doctor García, la parte quirúrgica, y ahí básicamente la perfusión aislada de la extremidad. ¿Pudiera ser una buena opción o usted creería que no? El objetivo de la perfusión aislada sería la preservación de la extremidad. Habitualmente lo que tenemos es mantenimiento de la enfermedad, es decir, es 11 meses de periodo libre de progresión y después de 11 meses vuelven a progresar todos sus pacientes. Entonces, la realidad es que solamente sería para preservar la extremidad. Hoy en día, algunos otros tratamientos como perfusión plus inmunoterapia podrían ser opción. Sin embargo, el estudio más grande que existe sobre esto pareciera que no alcanzó significancia estadística y por lo tanto se cerró prematuramente. En este caso, habitualmente la inmunoterapia, sobre todo a nivel institucional, está aprobada en enfermedad metastásica. Esta no aplica o no tiene criterios para ser metastásica. Vamos a suponer que administrativamente alguien dijera no está aprobada la inmunoterapia, ¿no? En su opinión, sería mejor dar radioterapia, dar una perfusión aislada de la extremidad o alguna otra modalidad de terapia. Bueno, no tenemos TIVEC en México, obviamente, ¿no? Pero vamos, ¿cuál sería la mejor opción en este caso si no se aprobara una terapia sistémica? Perfusión aislada es una buena opción, es una buena alternativa. Y la otra es, si se puede resecar y reconstruir de una buena forma, también se puede resecar completo y con un colgajo microvascularizado se puede cerrar todo ese defecto. Pero ya sabemos la historia natural de estos pacientes, que es la recurrencia ahí y después de unos meses más va a ser recurrencia sistémica, es la historia natural del melanoma. Ok, este es un paciente que llegó al hospital, se aprobó el uso de ipilimumab, esto fue hace muchos años, recibió ipilimumab, en la parte superior es la foto inicial, en la parte inferior es la parte posterior a 3 años de tratamiento, se puede ver claramente que la enfermedad está claramente bajo control y fue lo que sucedió con este paciente. Bueno, aquí está, ¿no? Recibió 4 ciclos de ipilimumab, estamos hablando más o menos en el 2015, cuando no teníamos otras opciones de tratamiento disponibles en la institución. Un caso muy interesante, esta paciente es una mujer de 40 años con diagnóstico de melanoma en muslo derecho en el 2014. El estatus del BRAF es negativo y se sometió de forma externa a una resección de la lesión. El reporte de patología con el que llega, porque esto fue por fuera, es un T3B, un N2A, y le envían al hospital. Ella fue recibida para evaluar un manejo adyuvante. Esto tiene 6 años que sucedió, casi 7 años. Se le pidió, inicialmente se pensaba dar tratamiento con interferón adyuvante, teníamos todavía ipilimumab solo para enfermedad metastásica. Se pidió una placa de rayos X para hacer una evaluación cardiológica previo a interferón dosis altas. Aparece una lesión pulmonar, se pide una tomografía y ahí en el lado derecho puede ver claramente que tiene 2 lesiones metastásicas. El BRAF es desconocido y a nivel institucional, debo decir, al menos en el 20 de noviembre, en el ISSSTE en general, de hecho no, en la medicina pública, los inhibidores de BRAF y MEK no están aprobados. Entonces tenemos una gran limitante, no solemos pedir la mutación de BRAF porque si saliera positiva no tenemos opciones de tratamiento que ofrecer. Al menos en el hospital algún tiempo tuvimos Vemurafenib, ya no lo tenemos, entonces el BRAF es desconocido, la DHL está en rango normal, y entonces es una paciente etapa 4 y se presenta bajo 2 escenarios. La primera es, obviamente requiere un manejo sistémico, o la otra es primero evaluar una metastasectomía, y en este caso, pues obviamente para el doctor García, en este caso, paciente con buen estado funcional, con estas 2 lesiones, usted hubiera pensado que lo ideal hubiera sido de forma inicial someterle un manejo quirúrgico. Sí, de hecho, los pocos estudios que hay ahorita con las nuevas terapias, ahora estamos hablando particularmente de inmunoterapia, el mejor beneficio es metastasectomía primero y después de ahí inmunoterapia.
que será el mejor tratamiento o el mejor escenario posible para este paciente. Además, la morbilidad para este evento no es tan grande por la localización de las lesiones. Probablemente la que está en el pulmón del lado izquierdo requeriría una lobectomía. Habría que valorar bien el estudio por la centralidad de la lesión, pero yo creo que sin problema metastectomía y después de ahí tratamiento sistémico. Ok. Esta paciente yo la vi hace 7 años. En su momento yo decidí que, no decidí propiamente yo, pero preferí que no se sometiera a un manejo quirúrgico. Hoy día, claro, que lo hubiera enviado a operarse, pero en aquel entonces que empezábamos con ipilimumab en la institución, mi criterio fue que necesitaba enfermedad evaluable para determinar si la paciente estaba o no beneficiándose de un tratamiento con ipilimumab, recordando que las tasas de respuesta pues son bajas, ¿no? Esta paciente recibió 4 ciclos de ipilimumab, tuvo una respuesta completa, se puede ver en la tomografía en la parte superior, no se sometió a una resección quirúrgica, y a los 12 meses tuvo una recurrencia a nivel de la cicatriz en el muslo. El cirujano le palpó una lesión de 1.12, observaba una lesión de 1.2 centímetros, tenía un ganglio lateral que era profundo, que era visible por PET. En este momento, ¿cuál sería la conducta a seguir? Manejo quirúrgico, dar radioterapia local únicamente al área donde está la lesión o iniciar un tratamiento sistémico. Doctor García, ¿qué hubiera hecho usted? Igual, resección primero, cumple otro criterio más que es el tiempo. La temporalidad también es importante, más de 12 meses, menos de 12 meses, más de 12 meses o 12 meses tienen mejor beneficio si se puede resecarlo y después de llevarlo a tratamiento con algún tipo de tratamiento sistémico que sea el mejor disponible en cada una de las unidades. Y además hay que considerar también este problema que tenemos en México, ¿no? que es qué medicamentos vamos a ofrecer. La única indicación para no quitárselo sería que tuviera enfermedad en la cual no pudiera quitar toda la enfermedad. Ok, bueno, pues aquí aprovechamos entonces sí la opinión de los oncólogos médicos. El doctor Álvarez Avitia, si usted comparte esta opinión, que lo mejor sería operarse, hubiera pensado en algún tratamiento sistémico. Comparto la opinión de Dorian. Realmente yo creo que una paciente que mientras tenga la oportunidad de dejarse R0 con cirugía, creo que es la mejor alternativa para después consolidar el tratamiento con una adyuvancia. Hay que recordar que tenemos actualmente un estudio de los anti-PD1, pero en ese momento, obviamente estamos hablando de hace tiempo, que no había anti-PD1, pero creo que podría ser una muy buena alternativa para este grupo de pacientes, dejarlos R0 y después inmunoterapia para consolidar el tratamiento. Aunque en este caso, o al menos un manejo sistémico, tenía el antecedente de haber recibido ipilimumab, que sería un criterio de exclusión, ¿no? Pero esta paciente se sometió a un procedimiento quirúrgico y se corroboró que era melanoma y yo decidí dejarla en vigilancia. ¿Tú le hubieras dado algo después de la cirugía, suponiendo que tienes acceso a todos los fármacos y seguimos en el estatus de que el BRAF es desconocido? Yo sinceramente, si en ese momento no hubiera tenido anti-PD1, yo sí le repetiría después de 12 meses un rechallenge con ipilimumab, como podría ser. Hay que recordar que en el estudio MDX10 se permitía el rechallenge o las reinducciones de los pacientes con ipilimumab. Si no tenía otra alternativa, yo creo que lo podía haber intentado. Te digo, nosotros sí tuvimos pacientes con rechallenge, por lo menos 8 pacientes, y por lo menos 2 alcanzaron una buena respuesta después de haber recibido una segunda dosis de ipilimumab. Bueno, a mí no se me ocurrió, pero la verdad es que si lo hubiera pensado, hubiera hecho lo mismo que acabas de decir, le hubiera dado una reinducción. Bueno, no se me ocurrió por un lado y por el otro. Teníamos limitantes en el acceso a ipilimumab y dárselo a esta paciente hubiera significado negárselo a otra, ¿no? Entonces, se operó, no recibió absolutamente nada. Y actualmente la paciente tiene 7 años de intervalo libre de enfermedad. No hay evidencia como tal. Y bueno, pues lo presento, obviamente son de esos casos de éxito, ¿no? Que uno tiene, pero igual pudo haber tenido una recurrencia. Eso hubiera sido una muy buena opción, debe darlo IPI nuevamente. Estamos hablando de hace 7 años, ¿no? Obviamente con otros fármacos y demás. Caso 4, es un hombre de 50 años con un diagnóstico de melanoma de tórax, etapa 4, tiene metástasis a tejidos blandos, a hueso e hígado. El BRAF es desconocido, tiene un ECOG de 2, el paciente, la DHL estaba por arriba del límite normal de referencia,
estaba aproximadamente 3 veces el valor de referencia. Inició tratamiento con nivolumab. Él cuando llegó tenía un mal estado general y tenía dolor. Presento aquí las imágenes porque aquí se presta a una gran discusión. Después de 6 ciclos de nivolumab, lo que se observó es lo siguiente y lo pueden ver del lado izquierdo. A nivel de hígado, en la parte inferior es el PET basal y en la parte superior se puede ver que después de 6 ciclos de nivolumab, la enfermedad en el hígado desapareció por completo. En la imagen del centro, el paciente tenía una lesión pues en cuello prácticamente pegada ahí ya a la cabeza y la imagen inferior es la basal. La imagen superior es después de 6 ciclos de nivolumab. Yo fui a ver este PET con el equipo de medicina nuclear y el responsable me dijo, tiene aumento de volumen, pero el submax disminuyó. Lo que yo creo es que eso es pura necrosis, aunque ha aumentado de tamaño, pero me parece que es necrosis. Y del lado derecho, en la parte inferior tenemos una lesión que tenía en la pelvis como tal, y en la parte superior, después de los 6 ciclos, tiene claramente una progresión a nivel de hueso. Entonces tenemos un paciente que clínicamente ha mejorado, que tiene una respuesta completa en hígado, una imagen de progresión en hueso y una imagen en tejidos blandos en el centro, que si uno lo ve por RECIST es progresión, pero por PERSIST no tiene datos de progresión. Entonces, en este caso, pues le pregunto a Yolanda qué hubieras hecho. La verdad es que estas imágenes son muy difíciles tomar las decisiones. Si el paciente tuviera un deterioro clínico, pues claro que uno dice, bueno, pues le cambia el tratamiento, ¿no? ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes en donde por un lado dice respuesta parcial y no tiene progresión? ¿Cuál hubiera sido tu conducta, Yolanda? Pues es lo que en su momento hemos tenido alguna experiencia en algunos pacientes con la famosa pseudoprogresión, ¿no? De pensar que en un momento dado por imagen pudieras tener datos, pero el paciente está clínicamente bien, el paciente es asintomático, mejoró con el tratamiento. Lo que normalmente yo recomendaría es hacer vigilancia, continuar con el tratamiento y probablemente hacer un control nuevamente para verificar realmente si tenemos datos de progresión. Si el paciente está con un control de síntomas y vamos, hay un beneficio clínico, creo que yo haría un control nuevamente de después y mantendría el tratamiento todavía. En tu... bueno, lo que pasa es que no conoces al paciente, ¿no? Pero en el feeling, uno diría, esto es una progresión no confirmada de la enfermedad por inmunoterapia o pseudoprogresión, ¿no? El término pseudoprogresión se utiliza en realidad cuando utilizamos RECIST, básicamente, ¿no? Así es. Y en teoría en inmuno, que no es algo que los criterios de inmunoRECIST, que bueno, hay varios de hecho, uno diría, pues es progresión no confirmada de la enfermedad por inmuno, y la recomendación suele ser dar tratamiento y repetir en unas 8 semanas el estudio de imagen, siempre y cuando, lo dijiste muy claro, ¿no? No haya deterioro del estado funcional. Si hay deterioro del estado funcional, se recomienda el cambio de tratamiento. Pero en tu percepción, que te digo, no conoces al paciente, yo sí, obviamente, ¿tú pensarías que esto es una progresión independientemente de continuar 8 semanas de tratamiento? Sí, te voy a decir por qué. En la realidad, yo creo que los que hemos sospechado que son pseudoprogresiones y ya nos ha tocado verlos, te puedo decir que muy pocos realmente eran así y todos eran progresión. La verdad es que claro, la mayoría de ellos estamos cada vez, creo que más acostumbrados a ya no pensar en ese concepto y realmente pensar realmente que es una progresión real. Eso nos ha pasado ya en el día a día, ¿no? ¿Alguien opinaría diferente a lo que acaba de comentar Yolanda? Bueno, creo que no. Bueno, este paciente no hay más imágenes, pero de hecho yo le continué tratamiento con nivolumab y efectivamente a las 8 semanas tuvo progresión de la enfermedad y le cambiamos el tratamiento. Yo hice una cosa, que ahorita hay una publicación, por cierto, reciente en ASCO, ASCO ESMO, no me acuerdo, le agregué ipilimumab, aunque la publicación que salió es IPI más Pembro. ¿Qué pensarían de esta maniobra de mantenerla inmuno y agregarle ipilimumab al paciente como tratando de buscar que tenga una respuesta? ¿Tú qué pensarías, Yolanda? Con toda confianza, dilo. No, claro. Ya luego te cuento qué pasó. Bueno, yo te voy a decir que tienes mucha razón y yo creo que la experiencia te ha dado también eso, ¿no? O sea,
decía a lo mejor alguien que también tiene mucha experiencia en esto, es un pie adentro y un pie afuera. Por un lado, piensas que puede ser progresión porque lo has conocido y porque cada vez es menos frecuente ver esas pseudoprogresiones, y a lo mejor mantener o hacer una maniobra que te permita en su momento tampoco exponer al paciente y agregar ipilimumab, creo que es una buena maniobra. Y es pensar más allá, ¿no? De que probablemente lo que estás viendo ahorita sí es una progresión real y no quieres, por supuesto, que el paciente se deteriore, ¿no? Okay. Una pregunta. Adelante. Una pregunta. ¿Y qué opinarían ustedes de teniendo dos lugares, porque aparentemente son dos sitios, y que la morbilidad no es tan alta, resecarle lo del cuello, radiarle la pele, el sacro, y luego mantenerle después o reiniciarle la inmunoterapia? Que tendríamos más información. O sea, teniendo esto, o sea, si fueran los dos sitios únicos, tendríamos más información para saber si realmente lo que estamos pensando que puede ser pseudoprogresión, si realmente es pseudoprogresión o es progresión. Evidentemente, lo del sacro no, porque es demasiado mórbido como para hacer una sacrectomía y no vale la pena. En ese escenario estoy muy convencido de eso, pero ofrecerle una disección de cuello, radiarle el hueso y luego volverla a dar inmuno como una opción terapéutica. Ahí, digo, suena atractivo. No están todas las imágenes, pero tenía varias lesiones en hueso. Esa es la que puse ahí, es la más representativa, ¿no? Pero me parece que en este paciente básicamente no hubiera sido una buena opción, pero sí habrá un buen debate en el sentido de pacientes que se lleven a cirugía y complementar con radioterapia en alguna parte. Incluso algunos sugieren, yo no formo parte de esa escuela, pero los hay, del famoso efecto abscopal, ¿no? En donde combinas radioterapia junto con inmuno y buscas una mejor tasa de respuestas. Aquí no sé si la abscopal entraría porque tenemos como discordancia entre respuestas completas, estables y progresión, ¿no? Pero digamos, sería una buena opción. No soy muy dado a ese tipo de manejos con enfermedad en múltiples sitios, pero no sé si alguien pensaría algo diferente. Creo que no. Ok, pasemos a, bueno, este paciente, no le di pinivo, Yolanda. Lo que hice fue, utilizamos un esquema mucho en el 20 de noviembre en falla inmunoterapia, que es pazopanib con paclitaxel, que tiene buenos resultados. Es un estudio fase 2, un solo brazo, que lamentablemente salió en tiempos de la inmuno, entonces nadie le ha hecho como mucho caso a paso paclitaxel, pero creo que es un buen esquema de paliación. Lo recibió y estuvo bien durante cerca de 4 meses el paciente y luego evidentemente progresó. Caso 5. Esta es una mujer de 46 años con una lesión del pabellón auricular izquierdo. El reporte es un melanoma nodular, ulcerado, un Breslow menor de 3, un CLAR 4, márgenes libres. Tiene 2 de 3 ganglios positivos a metástasis y una disección cervical izquierda y reporta 33 ganglios negativos. El reporte es un BRAF positivo, es una etapa 3C, y en este caso se propuso dar manejo adyuvante. Aquí, pues Leti, ¿tú qué hubieras preferido en este tipo de pacientes? ¿Dar inmunoterapia o dar inhibidores de BRAF y MEK? Pues mira, los estudios de adyuvancia con inmunoterapia y con inhibición de BRAF y MEK tienen buenas respuestas en cuanto al control de la enfermedad y evitar la recaída. Yo le hubiera dado inmunoterapia a este tipo de paciente. Hemos visto en los estudios igualmente de inmuno que estos pacientes que son BRAF positivos se benefician de la inmunoterapia. La discordancia o la complicación de dar la inhibición de BRAF y MEK es la toxicidad. Entonces, hay que elegir muy bien el paciente y que tenga buena adherencia al tratamiento, pero yo hubiera elegido inmunoterapia. Cuando uno se pone muy quisquilloso, vamos a decirlo, en los estudios, a mí lo que, entre comillas, me parece que es una limitante es que los estudios de BRAF y MEK, incluso el de Pembro, se comparan con placebo. Y el estudio de Nivo se compara con ipilimumab, que fue el estándar durante algún tiempo, ¿no? Me parece que tiene un poquito más de solidez. Cuando tú decides, independientemente de este caso, ¿cuáles serían como así los 1 o 2 criterios más importantes para adyuvancia
que tú dirías, yo pienso siempre A, B y C para decirle inmuno si doy, la adyuvancia, perdón, si doy inmuno o doy inhibidores de BRAF y MEK, suponiendo que todos son positivos. Pues uno es el acceso. O sea, Ok, sí. bueno, eso es más importante. Uno es el acceso. Si el paciente tiene el acceso de elegir cualquiera de estas, de estos tratamientos, pues ahí tendríamos chance de elegir. Pero yo creo que siempre sería importante pues ver las características del paciente, la edad del paciente, sus condiciones generales, la toxicidad, platicar con ellos sobre los efectos tóxicos de un tratamiento y de otro y decidir junto con el paciente. Bueno, muy importante, ¿no? La opinión del paciente, pros y contras de cada una de las terapias. En tu caso, Miguel Ángel, ¿tú qué criterios te gusta utilizar sin que estos sean absolutos, obviamente, ¿no? Fíjate que mis criterios absolutos, uno, concuerdo en el aspecto del ECOG y el estado general de los pacientes para tomar la decisión. Y hay que recordar que en los estudios de adyuvancia son equiefectivos todos los fármacos que tenemos, ¿no? Y obviamente tú tienes mucha razón en el sentido de que muchos fármacos, al compararse con placebo, se puede ver magnificado por el diseño estadístico, los hazard ratios, pero realmente, si los comparamos los tres fármacos a 3 años, el 58% de los pacientes se mantienen libres de enfermedad. Yo particularmente prefiero, en pacientes BRAF positivos, prefiero ensayar incluso la inmunoterapia también como una alternativa, porque me quedan que los inhibidores BRAF, si el paciente tiene recurrencia, y hay que recordar que los inhibidores BRAF son altamente efectivos en el escenario metastásico y podrías tener una alternativa y posiblemente rescatar a un paciente que te progresa durante la adyuvancia con inhibidores BRAF y MEK. Posiblemente la inmunoterapia se vaya a quedar corta en ese sentido y por lo menos no pensaría en darle inmunoterapia con una monodroga, sino tendría que utilizar el duplete, que sería más complicado en el acceso, como bien lo mencionó Leticia, ¿no? Creo que sí hay que tener varias consideraciones. Sin embargo, pues un criterio absoluto no existe. Yo creo que sí es mucho de sentarse a dialogar con los pacientes y el paciente tiene que buscar las alternativas o por lo menos tiene que escoger de un tipo de toxicidad. Y muchas veces a mí se me ha tocado que el paciente decide por la terapia oral que parece más sencilla y que a los 3 meses, pues incluso antes, el paciente se está arrepintiendo de la toxicidad. Entonces, sí tenemos que considerar mucho este tipo de escenarios para todos nuestros pacientes, más en la adyuvancia, cuando el paciente no tiene enfermedad y le vamos a dar toxicidad para disminuir las probabilidades de recurrencia. Es un aspecto muy interesante. Hemos pasado de estos eventos adversos, la emesis, la alopecia, que no pone en riesgo la vida, pero que al paciente le causa mucho conflicto, las neutropenias, en fin, ¿no? La hepatotoxicidad, a la toxicidad de los TKIs en general, llámese renal, otros melanoma, en donde parecían ser más llevaderos, pero que la calidad de vida del paciente en realidad se ve afectado con cosas desde que van desde la disgeusia, bueno, en este caso la pirexia, y que son como tratamientos crónicos y que al paciente, aunque no ponga en riesgo la vida, sí deteriora la calidad de vida de forma importante en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Este paciente, adelante. Te decía que completamente de acuerdo. Por eso sí es bien importante que el paciente tome la decisión. O sea, al final del día creo que muchas veces nos quedamos cortos en la información que proporcionamos a los pacientes y hay que recordar que las decisiones de salud, pues lo que están haciendo muchas escuelas es que la decisión de salud, cuando tienes 3 fármacos efectivos y que recientemente lo veíamos con el Grupo Español de Melanoma, la decisión también debe de pesar sobre el paciente para afrontar su enfermedad, ¿no? Claro. Bueno, esta paciente se opera y a los 2 meses tiene una recurrencia en cuello y del pabellón auricular. Previo a la evaluación que se hizo para iniciar tratamiento con nivolumab adyuvante, se hizo una nueva resección de la lesión e empieza tratamiento con nivolumab adyuvante. A los 4 meses tiene una nueva recurrencia en el pabellón auricular y una lesión en el cuello. Esta paciente que tiene una segunda recurrencia durante la adyuvancia, básicamente las opciones serían operarla, si es que fuera factible, evaluar radioterapia, continuar con nivolumab, evaluar un nuevo esquema o simplemente suspender todo y dejarla en vigilancia después de un procedimiento quirúrgico, estoy hablando obviamente, ¿no?
Aquí el doctor García, ¿qué pensaría en una nueva cirugía, una tercera cirugía en este caso? Aquí depende particularmente de la morbilidad del procedimiento. O sea, qué tan mórbido es y qué tan posible es llevarlo a la resección completa. Si la morbilidad es baja, si la recuperación va a ser rápida y no va a requerir, no va a retrasar el inicio de tratamiento o el inicio de tratamiento es adecuado, valdría la pena operarlo. Lo que llama la atención es el tiempo tan corto. Lo que sabemos es que un paciente que fue resecado con una buena cirugía, que aparentemente por el reporte fue muy buena cirugía, si tiene recurrencia, o mejor dicho, tiene persistencia de la enfermedad en muy corto, estamos hablando de que la tasa de desdoblamiento es extraordinariamente alta y que probablemente la cirugía vaya a retrasar un tratamiento que probablemente sea más conveniente. Pero sí, definitivo, si la morbilidad es baja, cirugía. Okay. Yolanda, ¿tú qué hubieras hecho o qué hubieras propuesto? Bueno, en mi caso, bueno, yo aquí me quedo un poquito con la duda de si ya la parte del tiempo, como bien lo mencionaba el doctor García, tenga valor la cirugía. Digo, lo que nos ha tocado ver, sobre todo en la parte de cabeza y cuello, es que la morbilidad es mayor. La parte de radioterapia, pues igualmente, ¿no? Ya lo hemos visto también tiene efectos secundarios importantes y más lo vemos para un manejo paliativo, si es que tuviera síntomas al respecto. Yo me iría más por un manejo sistémico. Más que continuar nivolumab, no habría un beneficio de continuar nivolumab en mi caso, eso es lo que pienso y yo propondría más iniciar un tratamiento sistémico o la segunda opción después de nivolumab, que podría ser ipilimumab o algún ensayo clínico, ¿no? Ok. Tocaste un tema muy interesante. Vamos a suponer que fuera no candidata a cirugía ni a radioterapia, ¿no? Y tiene tiene una falla a nivolumab. El papel de ipilimumab en un paciente con falla a nivo, en este caso, pembro pudiera ser igual, ¿no? No sé qué piensen, Leti, tú, ¿qué piensas? Digo, nosotros tenemos acceso a IPI, es lo que solemos hacer habitualmente, pero la pregunta es, en una paciente que tiene una falla tan rápida, a 2 recurrencias en 6 meses prácticamente, y con falla en la adyuvancia 4 meses, tú Leti, si tuvieras que elegir terapia sistémica, bueno, tampoco hay muchas opciones, hay que partir de ahí, no tenemos mucho que hacer, pero ¿tú crees que ipilimumab, porque lo que hacemos es ofrecer el tratamiento, pero a veces en el fondo creemos que quizá no vaya a funcionar mucho, ¿no? ¿Tú, Leti, hubieras pensado que IPI es un fármaco, no una buena opción, es un fármaco activo en este tipo de pacientes? Pues mira, fíjate, ya viendo así como en retrospectiva de que el paciente recurrió tempranamente, hubiera sido ideal darle la combinación, darle IPI, NIVO desde el principio. ¿Sí? Ya si te recae este tipo de pacientes porque están teniendo como una progresión rápida, bueno, progresó en un corto tiempo, yo hubiera hecho mejor darle IPI-NIVO, la combinación, porque los pacientes que tienen BRAF mutado ya es un factor de mal pronóstico, ya con eso. Entonces, si ya te recurrió y le diste NIVO, yo lo que hubiera hecho en este momento no es agregarle IPI, sino le hubiera agregado ya la inhibición de BRAF y MEK. Ok. Y la opción de RT plus inmuno, tomando en consideración la escuela que el doctor Aldaco comentaba al inicio, que si bien es cierto, la teoría es RT, induce la exposición de antígenos y la posibilidad de respuesta es mucho más alta en un grupo de pacientes que solamente tenemos una recurrencia regional, o sea, la recurrencia es regional, a pesar de que, o mejor dicho, la persistencia sigue siendo regional, como una alternativa que no retrasaría el tratamiento con inmunoterapia. ¿Creen que podría ser una alternativa en ese escenario? Esta paciente, de hecho, recibió después de esto, se hizo una resección y recibió radioterapia. Alcanzó algunos ciclos al inicio de la radio, pero la verdad es que fue como echarle gasolina a la enfermedad. No fue culpa de la radio, obviamente. A los 3 meses tuvo progresión en múltiples sitios en hueso, tuvo progresión en hígado, tuvo progresión incluso en la glándula mamaria, en ganglios, en piel. Fue una progresión impresionante. Esta paciente recibió después de esta falla dabrafenib y trametinib. Tuvo una respuesta, lo puse como enfermedad estable. Sí redujo un 20-25%, hay limítrofe con respuesta parcial, por un periodo no mayor a 3 meses. Y a los 3 meses tuvo una franca progresión de la enfermedad. La verdad es que es un caso muy desafortunado de una paciente que recibió las mejores opciones terapéuticas que pueda haber, que es inmunoterapia adyuvante y anteprogresión, como enfermedad metastásica, inhibidores de BRAF y MEK,
y le hizo, pues, con debido respeto, lo que el viento a Juárez. La paciente al final, yo le propuse, tenía mucho miedo de la quimioterapia, yo le propuse Pacli y Carbo, que es casi pues un coco wash que uno se está haciendo, o si podía ser temozolomida, que es tomada, y ella prefirió temozolomida porque yo creo que no le va a hacer nada, ¿no? En una de esas luego hay pacientes que responden, pero es un caso muy, muy desafortunado, que tiene falla terapéutica a toda una paciente muy joven. Caso 6. Quisiera comentar Adelante. algo al respecto. Todo Yo lo que creo quieras que decir. es bien importante todo lo que han comentado, pero sí tienes que contextualizar dos pacientes, ¿no? El paciente BRAF positivo y el paciente BRAF negativo. En el paciente BRAF negativo, cuando tienes este tipo de progresiones, siempre vas a tratar de rescatar tu inmunoterapia porque esto sigue siendo tu mejor alternativa antes de pasarle un tratamiento sistémico como quimioterapia, ¿no? En ese sentido, pues yo también soy de la escuela de mantener el tratamiento sistémico con inmunoterapia y posiblemente agregar radioterapia local, aunque sé que el efecto abscopal sigue siendo un fenómeno muy aleatorio, pues en ocasiones hemos tenido pacientes que han tenido la ventaja o la fortuna de presentar respuesta en ese sentido. Y en un paciente que tiene una rápida progresión y que tiene la ventaja de ser BRAF positivo, yo creo que lo más prudente es brincarte automáticamente a la siguiente terapia porque es la mejor probabilidad de respuesta. Yo creo que sí es bien interesante lo que sucedió con esta paciente, pero también hay que considerar que esta paciente en el momento de la progresión, pues progresó con todos los criterios de mala respuesta que pudiera tener a cualquier inhibidor BRAF y MEK, y adicionalmente, pues lamentablemente no creo que iba a ser factible tampoco rescatarla con ninguna otra alternativa de tratamiento por la agresividad de la enfermedad, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Caso 6. Esta es una mujer de 79 años de edad con un melanoma etapa 4, tiene un ECOG de 1, un BRAF no mutado y DHL 2 veces el valor de referencia. Y la pregunta es, si esta paciente, obviamente, está enfocado todo el día de hoy a pacientes a inmunoterapia, ¿no? Son los 10 años de la aprobación de ipilimumab. No es que el BRAF no sea una opción, pero bueno, en este caso es no mutado. Paciente con una enfermedad sistémica, lo pueden ver. Y opciones de tratamiento inmuno, llámese Nivo o Pembro, tal es una opción, nada más tenemos Nivo, o darle IPI más Nivo. 79 años, una paciente en buen estado funcional, pero ya rondando los 80. ¿Qué piensan ustedes, pacientes de edad avanzada? ¿El doble bloqueo en inmuno es válido? ¿Es una restricción? ¿Debe aplicar o no? Pues empiezo con ti, Miguel Ángel. Yo creo que la edad no debe ser una limitante para un tratamiento. Te digo, yo creo que, por ejemplo, cuando empezamos con la época de inmunoterapia, esta nueva época, me tocó tratar pacientes mayores y tenemos dos pacientes, uno de los más añosos empezó el IPI a los 85 años de edad y alcanzó a vivir una buena cantidad de años todavía con el ipilimumab. Y la segunda paciente añosa que tratamos, que era alrededor de los 75 años de edad, la paciente después de 11 años de IPI sigue con respuesta metabólica completa y sigue sin progresión. Y en esta época, ya que tenemos, pues afortunadamente las terapias duales, también hemos tratado pacientes de más de 70 años. Yo creo que si la comorbilidad no es una limitante y tiene buen estado funcional, yo creo que tienes la alternativa de intentarlo con este paciente y buscar, obviamente, que la paciente tenga la mejor respuesta posible. Creo que todo el mundo trata de anhelar ese control de la enfermedad que tú presentaste a más de 5 años, 6.5 años. El 72% de los pacientes se encuentran con libres de progresión, que eso es algo muy importante para todos nosotros en este escenario, ¿no? ¿Alguien con una opinión o que quiera agregar algo? Yo estoy de acuerdo con Miguel en que la edad no es una limitante. Lo único que sí hay que tomar en cuenta es el estado funcional del paciente, el estado nutricional, porque hay pacientes que tienen bajo peso y puede ser que esos pacientes se nos lleguen a complicar. Entonces yo creo que la edad no debe ser una limitante para este tipo de pacientes, siempre y cuando tengan un ECOG de 0 a 1. Sí, de hecho, yo me fijo mucho, obviamente, en la edad del paciente, el estado funcional es muy importante. Y una parte que a veces, sobre todo en la medicina pública, podemos o debemos ser muy acuciosos, la red familiar de apoyo. Obviamente, si donde yo trabajo tengo pacientes de Tijuana,
o que viven a 2 cuadras del hospital, es un paciente de Tijuana, o que viva muy lejos, o igual y vive cerca en el estado de Querétaro, pero vive en un pueblo ahí que está a 6 horas caminando. Esa parte es muy importante si un paciente se llega a complicar. Bueno, pues esta paciente, pueden ver en la parte inferior, recibió Ipi/Nivo, 4 ciclos, y le pedimos, yo suelo pedir después de 4 ciclos un PET de control para evaluar el estado de la enfermedad. Una extraordinaria respuesta. Yo suelo decir cuando voy al PET que nada más me dan malas noticias, bueno, veo pulmón, sarcoma y melanoma, pues siempre les digo que nada más voy a que me den malas noticias. Incluso les comento, les voy a enviar a los pacientes para que ustedes le expliquen, ya me cansé de venir a que me digan ustedes si tenga yo que dar la cara, ¿no? Pero no me lo esperaba, la verdad es que cuando me enseñaron el PET, me dio mucho gusto, ¿no? Entonces, obviamente la edad no es una restricción y los pacientes pueden tener una buena, no hablo de respuesta, sino que lo que nos preocupa es la tolerancia en edad avanzada, ¿no? Yo quisiera agregar algo. Adelante, Yolanda. Solo comentar también que en su momento esto también va acompañado de una evaluación de geriátrica. Estos pacientes, aparte de todo lo que ya comentaron mis compañeros, se debe ver también algunas otras características que tú mencionaste y me parecen muy relevantes. La parte del cuidado del paciente, la parte de los síndromes que tienen estos pacientes, a lo mejor complementar con esto y poder realmente tomar el mejor paciente, como al igual que mis compañeros, ya me ha tocado ver pacientes de estas edades y por supuesto que toleran la inmunoterapia doble bajo la evaluación de todos estos datos que comenté, ¿no? Claro, es completamente cierto. Bueno, pasemos al caso 7. Es una mujer de 51 años de edad, con melanoma etapa 4, metastásico a hueso e hígado. Tiene un ECOG de 1, un BRAF mutado, DHL 1.5 valor de referencia, y en este caso una paciente BRAF mutado. ¿Cuál es la recomendación o qué decidirían? A diferencia de la adyuvancia, que estamos en el terreno de la enfermedad metastásica. Está publicado, por cierto, que las pacientes que tienen DHL por arriba del valor de referencia, al menos en el análisis multivariado, la DHL por arriba del valor de referencia, utilizar el inhibidor de BRAF versus BRAF y MEK, no parece haber grandes diferencias, aunque hay que adaptarlo a cada paciente. Y pues, Yolanda, tú que acabas de comentar, ¿qué hubieras preferido? O sea, para decidir igual entre BRAF y MEK versus inmunoterapia. Es igual, no es una evaluación siempre que se hace de qué paciente podría ser candidato para cada una de las maniobras, ¿no? Yo te diría, para mí sería inmunoterapia, es una paciente en buen estado funcional, como bien lo mencionaste. Esto permite en su momento poder iniciar inmunoterapia como mejor herramienta y probablemente apostarle más al efecto a largo plazo que puedan tener estos pacientes, ¿no? Más que con el inhibidor de BRAF. Ok, ¿alguien que quiera comentar algo diferente? Fíjate que hay un análisis bien interesante también de este grupo de pacientes y que pareciera que la terapia dual en este grupo de pacientes que pareciera el pronóstico, estamos hablando de inmunoterapia, cuando combinas inmuno más inmuno, este grupo de pacientes, a pesar de incrementos de la DHL, sí disminuye comparativamente con los pacientes de DHL normal la tasa de respuestas, pero creo que sigues teniendo beneficios importantes de la terapia de combinación de inmunoterapia. Y concuerdo completamente contigo que en estos escenarios el inhibidor BRAF y MEK puede ser muy complicado y obviamente la supervivencia libre de progresión pareciera que se disminuye de manera considerable. Y este grupo de pacientes, a pesar del buen ECOG, el DHL elevado, pues prácticamente hace que solamente el 30% de los pacientes lleguen a 2 años libres de progresión. Entonces sí debe de ser muy complicado en este escenario particularmente seleccionar una terapia, ¿no? Sí, es correcto. Paradójicamente, traemos arrastrando un concepto de decir, el paciente que está con una enfermedad muy agresiva, de rápida progresión, una alta carga tumoral, hay que darle inhibidores de BRAF y MEK, porque producen respuestas rápidas. Pero cuando uno ve el subanálisis, de los que más se benefician son justo los contrarios. Baja carga tumoral, 2 o menos sitios metastásicos, buen estado funcional, DHL en rango normal. Ese es el grupo que más se beneficia. Y cuando vemos la inmuno, muy interesante, los que más se benefician, por muchas razones, pero bueno, en los análisis de Ipi/Nivo son los BRAF mutados por encima de los no mutados, ¿no? Entonces, ya no basta el concepto que teníamos antes de rápida paliación. No digo que es una mala conducta, simplemente ya no nada más debemos tomar en cuenta esa variable.
Nada más comentar rápido, recibió Ipi/Nivo, Nivolumab, lleva 4 ciclos de Ipi/Nivo y luego mantenimiento con Nivo, con una buena, entre comillas, respuesta, porque estoy evaluando enfermedad en hueso, donde no aplican los criterios de RECIST para evaluación. Diría que tiene una enfermedad sin datos de progresión, cuando menos, y ya los del PET, cuando me ponen respuesta parcial en hueso y me ven llegar, yo creo que hasta se ponen nerviosos porque saben que es lo primero que les voy a decir, que eso no existe en RECIST. Creo que ya estamos un poco adelantados en tiempo. Son muchos casos, la idea es con los conceptos, no vamos a acabarlos todos. Es un caso muy interesante también. Es una mujer de 49 años, tiene un melanoma de pabellón auricular derecho, se manejó de forma externa en el hospital, ella es de Torreón. Tuvo un intervalo de 10 meses y tuvo una recurrencia en cuello y se manejó con una resección y radioterapia. Se dejó en vigilancia y a los 10 meses tuvo una recurrencia en hueso a nivel de la escápula. Eso lo vuelve automáticamente una enfermedad metastásica, así sea un solo sitio. ¿Cuál sería el plan aquí? ¿Darle cirugía nuevamente, darle radioterapia o entrar de lleno a un tratamiento sistémico? Aquí el doctor Dorian, ¿qué propondría como buen cirujano? Y esperamos la respuesta. Pues igual, aquí el punto particular es valorar los tiempos. O sea, aquí uno de los fundamentos, y el fundamento no solamente es para melanoma, es para todas las neoplasias, son los tiempos. Si nosotros tenemos periodos libres de enfermedad muy cortos o periodos libres de progresión muy cortos, la realidad es que una cirugía no le va a ayudar, no va a tener mayor beneficio. Lo que tenemos también que evaluar son con qué recursos tenemos y qué podemos ofrecer al paciente. Si es posible la resección completa, obviamente vamos siempre a preferir operarlos y quitarles completamente toda la enfermedad y después de ahí ir a un tratamiento sistémico. Si está irresecable y que está generando síntomas como dolor, radioterapia y tratamiento sistémico, y si definitivamente no se puede quitar y no tiene ningún síntoma, tratamiento sistémico como mejor alternativa. Ok. Esta paciente se sometió a una nueva cirugía, se hizo una resección de la lesión. A esa lesión se le hizo una determinación, bueno, no esa lesión, en ese momento se pidió de la primera cirugía la determinación del brazo, el cual fue no mutado, y aquí es interesante, se le quitó la lesión y era una etapa 4, se propuso en su momento Ipilimumab, recibió 2 ciclos, se pudo haber tratado, y es una discusión interesante, nada más lo voy a comentar rápido, con Nivo/Ipi, por ejemplo, como enfermedad metastásica, o con Nivo también, pero yo decidí en ese momento tratarla con puro Ipilimumab, que me pareció más práctico, e incluso por restricciones del servicio de acceso a medicamentos, 4 ciclos de Ipi, no 2 años de Nivo, cuando menos. Bueno, recibió Ipilimumab y tuvo una toxicidad grado 4, hizo una colitis, acabó hospitalizada, casi se muere la paciente, la verdad es que tuvo muy mala suerte. Son estos típicos pacientes pues, que estaba ahí en Torreón y estábamos en México, no es tan fácil, ¿no? Se recuperó y se decidió quedar en vigilancia la paciente. Y aquí la discusión hubiera sido, ya se comentó, bueno, fue la cirugía lo que se le hizo a la paciente. Me voy a pasar para acá. Y luego tuvo una nueva recurrencia, creo que no sale acá, aquí está, tuvo un intervalo de 16 meses y tiene una nueva recurrencia otra vez en la cintura escapular. Propondrían un nuevo manejo quirúrgico, propondrían radioterapia ya únicamente o darle tratamiento sistémico con este antecedente de toxicidad grado 4 Ipilimumab. Doctor García. Y primero solicitaría una resonancia magnética para evaluar la extensión de la lesión que tiene. El PET, sabemos que por toda la contaminación generada por el radiofármaco no nos permite evaluar de forma correcta qué tan mórbido es. Si la morbilidad es muy grande, como por ejemplo que la lesión está afectando directamente a la articulación y que requiere un reemplazo articular más alguna otra cosa, se tendría que platicar con la paciente si realmente ella desea eso o no. Mucho más en el contexto de un paciente que sale dentro de cualquier escenario o cualquier guía clínica existente. Entonces se tendría que comentar con el paciente qué es lo que desea y si la cirugía no es tan mórbida, definitivamente cirugía sería una alternativa. Efectivamente se le hizo la resonancia, aquí no tengo la imagen, pero se consideró que era operable y se operó nuevamente la paciente en un segundo tiempo.
después de que se hace la cirugía y que no queda evidencia de enfermedad. Tratamiento sistémico que, Leti, tú le hubieras ofrecido algo, lo hubieras dejado ya en vigilancia con ese antecedente de toxicidad grado 4 con ipilimumab. Pues mira, hay los pacientes que llegan a tener efectos secundarios como el que presentó la paciente, pues tienen una activación de la respuesta inmunológica importante. Y son estos pacientes los que llegan también a responder. Yo le hubiera ofrecido, no el mismo, no ipilimumab, definitivamente ese ya no. Yo creo que le hubiera ofrecido ya un tratamiento con nivolumab, posiblemente, pero siempre y cuando teniendo en cuenta y vigilándola muy de cerca, porque esta paciente, si ya tuvo una toxicidad grado 4, muy seguramente va a volver a hacer algún tipo de toxicidad. Entonces, sí, se lo ofrecería. Hay poca información acerca de reinducciones en pacientes que tienen toxicidad grado, bueno, que se suspende el tratamiento por toxicidad independientemente del grado. Hay un estudio muy interesante publicado en pacientes en cáncer de pulmón, pero es con inmunoterapia, en donde lo que se ha visto es que del 100% de pacientes que suspendieron inmuno por toxicidad, de ese 100%, el 50% vuelve a ser un evento de toxicidad. Y el otro, bueno, 52 contra 48, estoy cerrando los números, ¿no? El 50% hace un evento de toxicidad, el otro 50% no. Del 50% que hace un evento de toxicidad, la mitad hace el mismo evento y la otra mitad hace un evento nuevo o diferente al que justificó la suspensión del tratamiento. Entonces hay que pensar que si hago una reinducción, traspolando esto de pulmón a melanoma o a inmuno en general, ¿no? Es pues, de cada 10 que yo suspenda, de cada 100, si lo vuelvo a dar, 50 me van a volver a hacer un evento, la mitad lo va a hacer nuevo y la otra mitad va a ser un evento diferente, y aproximadamente el 60% es grado 1-2 y el 40% es grado 3-4. Y lo que sí se vio es que aquellos pacientes que hicieron un evento que requirió una hospitalización y que no reciben una reinducción nuevamente, el 80% tiene un evento grado 3-4. Entonces, uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadoso. ¿Alguien hubiera dejado en vigilancia a la paciente o le hubiera dado como dijo Leti, darle nivolumab? Creo que es bien interesante diferenciar los mecanismos de acción de los fármacos. Hay que recordar que CTLA4 generalmente tiene un punto muy importante en la regulación intestinal de la inmunidad, y eso obviamente es lo que lo mantiene obviamente en control la tolerancia inmunogénica que nosotros tenemos, principalmente para toda la microbiota. Y ese estudio de pulmón que tú refieres generalmente fue de pacientes que se switchaban de anti-PD1 a otro anti-PD1, ¿no? Que eso es muy importante. Yo lo que creo es que Leti tiene mucha razón. Sí hay que considerar que existe el riesgo de tener toxicidad, pero creo que estamos en un escenario completamente más desierto de información, porque vamos a cambiar de un anti-CTLA4 pues a un anti-PD1. Yo concuerdo de que si la paciente se operó, pues lo peor que podemos dejar es sin tratamiento adyuvante o de consolidación. Yo sí me iría para que esta paciente se fuera a consolidación directamente con inmunoterapia, como una alternativa con un anti-PD1, obviamente, pues nuevamente diciéndole a la paciente todos los riesgos potenciales que tiene, pero yo creo que sigue siendo su mejor alternativa para el futuro, ¿no? Claro, de hecho, eso fue lo que hice, le ofrecí terapia con nivolumab, con todos los cuidados, no cuidados, porque entonces es un asunto de voy a prevenir, sino con todas las advertencias, indicaciones, si pasa algo, cualquier cosa, ¿no? Inició tratamiento con nivolumab la paciente. Estando en tratamiento con nivolumab, la paciente hizo una otitis, ya traía problemas crónicos, hizo una otitis muy importante, tuvo problemas auditivos, de hecho perdió parte de la audición, tuvo una complicación, y entonces, por esa otitis requirió uso de esteroides hasta por un mes, aquí puse 3 semanas, pero fue hasta un mes, y de hecho el otorrino quería darle 2 meses, y antibiótico por 6 semanas. Y la paciente me llamó y me dijo, pues quiero que usted me diga si usted está de acuerdo con esto, ¿no? ¿Cómo ven? Voy a empezar con Yolanda.
¿El uso de esteroides y de antibióticos altera o no altera potencialmente, digamos? El beneficio está, en pulmón está publicado claramente. En melanoma, Yolanda, en tu opinión, ¿tú qué hubieras dicho? Es que ese es el problema, ¿no? Que traspolaríamos lo que sabemos de pulmón, ¿no? Y ahí depende el antibiótico, porque finalmente los que han tenido más impacto son los intravenosos, más que los orales, ¿no? En su momento. Y la dosis también depende de los esteroides, porque finalmente eso es lo que va a hacer que en su momento pueda afectar un tratamiento como inmunoterapia, ¿no? Digo, yo te diría, es un poquito la información, jugar con lo que ya se tiene un poco con lo de pulmón y decirte que si tuviera tenido tratamientos intravenosos y probablemente esteroides a dosis altas, pues probablemente eso me hubiera evitado en su momento iniciar la inmunoterapia y tener que esperar ese tiempo, ¿no? Ok. ¿Tú, Miguel Ángel, qué opinas? Fíjate que sí hay experiencia, hay que recordar que los primeros estudios del impacto negativo que tenían los antibióticos, principalmente por el manejo de la microbiota, fue publicado en Science y eran en pacientes tratados con melanoma. Entonces sí hay un impacto deleterio de utilizar antibióticos, cualquier tipo de antibióticos, ya sea intravenoso o oral. Generalmente el periodo que ellos evaluaron eran pacientes que recibieron antibióticos durante 2 meses antes de recibir o durante el tratamiento con inmunoterapia y sí se disminuía la tasa de respuestas. Creo que al parecer hay que recordar que este estudio de Science publica que se detectan, pues obviamente, ciertos grupos de bacterias que pueden generar mayor tasa de respuesta inmunológica, como de la familia de la Akkermansia, y que es muy interesante todo esto. Y obviamente los esteroides no hay ninguna complicación. Al final del día siempre se utilizamos esteroides en el evento adverso y creo que mientras los esteroides no superen más de los 10 miligramos de prednisona del día o las dosis de sustitución de un paciente, creo que podríamos continuarlo. Creo que es más preocupante obviamente los resultados del antibiótico. Sin embargo, pues hay que recordar que son grupos pequeños, grupos exploratorios, que sí hay experiencia, pero que pues obviamente eso extrapolado de la vida real, como bien lo dijeron ustedes, creo que Neumo, pues por el volumen de pacientes que se tiene, pues sigue teniendo mucho más información al respecto que lo que se genera en melanoma, ¿no? Leti, ¿tú qué piensas? ¿Qué le hubieras dicho a la paciente para que le llegue al otorrino? Pues mira, así como ya dijeron mis compañeros, la gran mayoría de los estudios que hay son en pacientes con cáncer de pulmón. Sí hay algunos estudios en melanoma y se ha visto que aquellos pacientes que reciben esteroides más de 10 miligramos 30 días antes del inicio de su tratamiento tienen un efecto deleterio en cuanto al periodo libre de progresión y sobrevida global. Igualmente, en los pacientes que reciben antibióticos, se ha visto que hay una alteración en la microbiota y que hay un grupo de bacteroides que también afecta el mecanismo de los anti-CTLA4. Y yo creo que en los pacientes que, bueno, hay un par de estudios en pacientes que se les da los esteroides para los eventos inmunorrelacionados y no hay una contundencia en cuanto al efecto deleterio si se trata para un evento inmunorrelacionado, ¿sí? En los de pulmón es diferente, o sea, cuando dan el tratamiento, por ejemplo, por metástasis cerebrales, que son dosis más altas en pacientes que están sintomáticos, eso sí pueden tener un muy buen efecto de la inmunoterapia, por un lado. Yo creo que no tener una dosis tan prolongada del esteroide, posiblemente para evitar que la inhibición de estos inmunocheckpoints no sea la adecuada y que disminuya, porque los estudios que se han hecho, principalmente en pulmón, sí se ve una afectación en cuanto a los resultados benéficos de la inmunoterapia. Y por otro lado, también los inhibidores de bomba de protones, que también esto está estudiado en pulmón, sí hay una afectación en cuanto a la eficacia y los resultados de la inmunoterapia. Claro, aquí, es decir, hay que separar en dos situaciones, ¿no? En términos muy generales se recomienda no usar esteroides y no usar antibióticos asociados al inmuno, pero si el paciente requiere esteroide y antibiótico hay que darlo sin ninguna restricción. Claro. Es decir, un paciente que tiene una neumonía pues requiere el antibiótico, pues se le tiene que dar. Un paciente que tiene un cráneo hipertensivo requiere esteroide, pues se le tiene que dar. Lo que hay que hacer es ser precavidos en no abusar, porque esa es una práctica muy común en el abuso
indicaciones, digamos, que no deberían ser de antibióticos y esteroides. Ahora, como ya dijeron, el esteroide no está tan claro en la parte de melanoma, el impacto que tiene, no parece ser tan negativo, lo cual no quiere decir que entonces se use libremente, solo cuando está indicado. Y del antibiótico, bueno, esto es como trampa, acaba de salir un metaanálisis hace poquito tiempo, en el hospital lo revisamos, donde el metaanálisis dice que, según este metaanálisis, y yo tengo muchas dudas en los metaanálisis, pero es otra historia, que los antibióticos sí tienen un impacto en los pacientes con melanoma específicamente, y dice que ya es como un subanálisis, básicamente las penicilinas y derivados de, ¿no? Entonces, el consejo es, pues si se requiere que se use, pero no hay que abusarlos, aunque son absurdos, no lo uses si no está indicado, pero bueno, digamos que somos muy dados a utilizarlo profilácticamente, pues no deberíamos de hacerlo. Creo que ya nos comimos el tiempo, la verdad es que ha estado muy bien, muy interesante todos los casos, son muchos casos, creo que son 14, no los vamos a ver todos. Yo creo que aquí nos vamos a detener y quisiera nada más, pues una opinión de cada uno de ustedes con estos 10 años que tenemos ya de la inmunoterapia, y empiezo pues con el doctor Dorian, que es el que seguiría en el turno a la palabra. Por favor, doctor García. Bueno, en definitiva, como lo comentó al inicio, se ve una luz al final del túnel. De ese grupo de pacientes, en particular los metastásicos que no había nada que ofrecerles, ahora se les ofrece algo más. Pero ahorita el panel de discusión en el mundo, sin lugar a dudas, va a ser y seguirá siendo por las siguientes probablemente 1 o 2 décadas más, son los pacientes de etapas clínicas 3, probablemente etapas clínicas 2C, que son los pacientes que tienen mayor beneficio de estos nuevos tratamientos. Sin lugar a dudas hay que poner mucha atención de lo que va a seguir ocurriendo, de cómo manejar a los pacientes de las secuencias de tratamiento, tener en cuenta que la cirugía es una parte fundamental del tratamiento, y no excluye que el paciente tenga que recibir algún tipo de adyuvancia. Todo lo contrario, a veces una muy buena cirugía y una muy buena adyuvancia es la mejor alternativa, y una mala cirugía, aún dándole la mejor adyuvancia, es inútil, básicamente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Yolanda. Bueno, pues yo creo que en su momento lo que nos tocó empezar con la quimioterapia y tener muchos años utilizando la quimio y ver pocas respuestas y ver realmente casos complicados sin poder modificar tanto su evolución, ahora ver la inmunoterapia y tocarnos ver primero la monoterapia y posteriormente el doblete, yo creo que en pocos años has visto el crecimiento exponencial que ha tenido melanoma, y por supuesto, sin duda alguna, la opción que ahora vemos de ver pacientes vivos a mucho tiempo de su tratamiento, y algo que no nos había tocado ver cuando estábamos solo con quimioterapia. Yo creo que es una enfermedad que ha tenido una evolución enorme en pocos años, y que por supuesto siguen habiendo nuevos ensayos clínicos y seguramente seguiremos viendo nuevas alternativas, ¿no? Muchas gracias, Yolanda. Miguel Ángel. Creo que, como lo comentaste, hemos visto una evolución clara acerca de los manejos de melanoma, donde hemos extrapolado o hemos logrado ya extrapolar el beneficio de las etapas clínicas 4 a etapas más tempranas, que son las etapas clínicas 3. Y eso ha permitido que tengamos mejor tasa de respuestas, mejores controles de la enfermedad, pero también tenemos un tratamiento sistémico que es mejor tolerado en todos los sentidos, ¿no? Más que algunos de nosotros empezamos desde el uso del interferón hasta lo que actualmente tenemos, que ha sido desde los ensayos clínicos, IPI y ahora NIVO y los Antilar. Creo que el futuro para melanoma sigue siendo uno de los más prometedores que tenemos, por lo menos en el área oncológica. Antes nadie quería ver melanoma porque tenemos pocos resultados, pero ahora que tenemos la inmunoterapia como el pilar de tratamiento para este grupo de pacientes, ahora a todo el mundo le interesa este melanoma, pues porque los resultados son impresionantes en este escenario, ¿no? Muchísimas gracias. Leti. Yo creo que es muy importante ver los resultados que están dando este tipo de pacientes, largos respondedores, buenos controles de la enfermedad, algunos de ellos con respuestas completas, y no olvidar siempre estar atento a los efectos secundarios de la inmunoterapia. Hay que aprender a identificarlos, graduarlos, porque esto es muy importante para que los pacientes no se compliquen y saber manejarlos. Informarse
crear una red de apoyo con los familiares, informarle al paciente de lo que se tiene que hacer en caso de lo que lo llegase a presentar y estar atentos junto con un equipo multidisciplinario para el tratamiento de estos pacientes. Y es algo para que tengamos que tener en cuenta y no nos desanimemos si tenemos un evento inmunorrelacionado. Claro, tienes toda la razón. La verdad es que la historia del inmunomelanoma es apasionante y los nuevos fármacos de inmunoterapia como los anti-LAG3 ya están apareciendo, ya IPI-NIVO, NIVO o Pembro o IPI monodroga, no es que estén en el pasado, pero van a venir a ser sustituidos por fármacos nuevos que se presentó en ASCO ahora un estudio de NIVO más un anti-LAG3 de Bristol también, con resultados muy interesantes y menor toxicidad sobre todo. Y nada más, bueno, para cerrar le diría, esta paciente recibió el esteroide, el antibiótico, y hace un mes más o menos, cumplió 2 años de nivolumab y sin datos de enfermedad o libre de enfermedad, y actualmente está en vigilancia, no tuvo ningún evento adverso, bueno, tuvo ahí un diarrea grado 1 en el primer ciclo y fue lo único, la verdad es que le ha ido bastante bien. Y pues ya para cerrar, yo quisiera agradecer obviamente a Esmeo que nos haya apoyado y nos haya permitido estar en contacto y utilizar la plataforma, todo el equipo de logística que hace posible que podamos o se pueda transmitir vía la web, y también obviamente pues a Bristol, la BMS, que nos apoyó para el evento del día de hoy. Darle las gracias a todos los asistentes que nos aguantaron, escucharon el día de hoy, a todos los ponentes, y pues espero que les haya gustado este nuevo modelo que fue más una idea de discutir casos clínicos y qué haríamos que una simple presentación y ver gráficas y tablas. Les agradezco mucho a todos ustedes y pues que pasen una muy buena noche. Gracias y hasta luego.